En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, hay un pasaje muy extraño donde están Pablo y Silas paseando por Filipos y cuenta que había una esclava que tenía el poder de adivinación y le seguía, iba diciendo que eran como los enviados del Señor, y Pablo en un momento dado, después de varios días, se cansa, se da la vuelta y le ordena al demonio que salga de ella, ¿no? Y entonces pues se queda sin ese poder de adivinación, cosa que a los señores de esa esclava les sentó un poco mal, le denunciaron. Bueno, el caso es que Pablo y Silas terminan fatal, son juzgados, son apaleados literalmente y son encarcelados en la última celda de la cárcel con unos cepos, con una reja tremenda, y el carcelero pues les mete en lo más profundo de aquella celda. Y entonces cuenta en los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 16, que a medianoche Pablo y Silas, que habían sido destrozados, sin embargo estaban felices por haber podido sufrir ese percance por razón de Jesucristo, y estaban cantando y estaban alabando a Dios. Y dice que cuando estaban pasando eso hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la celda, que se abrieron todas las puertas, que se les soltaron todas las cadenas y que se vieron libres, ¿no? Tanto que el carcelero, pensando que había sido un descuido suyo o que le iban a acusar, intenta suicidarse y bueno, finalmente pues se convierte el carcelero, se convierte toda su familia, la historia termina muy bonito. Y bueno, este pasaje que os cuento en el capítulo 16 de los Hechos es el pórtico para hablaros de un tema que es muy bonito, que es el poder de la alabanza. Hoy el Señor quiere liberar los cepos y las cadenas y las prisiones de todos nosotros a través de una oración, que es la oración más poderosa, que es la oración de la alabanza. Los católicos estamos acostumbrados a hablar de la alabanza. En la misa se dice que es el sacrificio de alabanza, y dentro de la misa hay muchos momentos donde estamos alabando a Dios. Por ejemplo, en el canto del Gloria decimos: por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. El Santo, ¿no?, es un gran cántico de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. La respuesta de las lecturas de la misa: gloria a ti, Señor Jesús, o en el ofertorio cuando decimos bendito seas por siempre, Señor, son oraciones de alabanza, estamos alabando a Dios. Lo que pasa que la mayoría de las veces los decimos casi sin darnos cuenta de lo que decimos, o por lo menos sin darnos cuenta de que de verdad estamos alabando al Señor. Por eso podemos preguntarnos, ¿qué es la alabanza? El Catecismo dice que la alabanza es la forma de orar que reconoce de manera más directa que Dios es Dios, le canta por sí mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que es, y participa en la bienaventuranza de los hombres que le conocen en la fe antes de verlo en la gloria. El Catecismo añade que mediante ella, mediante la alabanza, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La alabanza, termina el Catecismo diciendo, que integra todas las formas de oración y la lleva hacia aquel que es su fuente y su término. En fin, la oración que más directamente reconoce que Dios es Dios, eso es la alabanza. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo doy gracias, yo reconozco que Dios es Dios porque he recibido algo, o cuando pido perdón, reconozco que Dios es Dios porque le he ofendido, o cuando pido algo, reconozco que Dios es Dios porque lo necesito y se lo estoy pidiendo a Él. Pero cuando yo alabo, reconozco que Dios es Dios sencillamente, sin nada que ver conmigo, con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que he recibido, con lo que he hecho. Simplemente reconozco que Dios es Dios, no por lo que Él hace, dice el Catecismo, sino por lo que Él es. Es decir, cuando yo llego a la certeza de Dios y que Dios es bueno y simplemente se lo digo, eso es la alabanza. Os pongo un ejemplo. Cuando un padre regala algo al niño y el niño pues le da las gracias y coge el regalo y se pone a jugar con él y está feliz, y en un momento dado, por lo que sea, se da la vuelta y le da un abrazo a su padre y le dice: papá, qué bueno eres. Esa es la alabanza, es la expresión de la certeza que hay en el corazón ante la grandeza de Dios. El Catecismo utiliza la expresión que le canta. En la alabanza cantamos a Dios porque es muy difícil expresar esa grandeza de Dios cuando tenemos una alegría en el corazón sin cantar. Canta, por ejemplo, en el estadio de fútbol el equipo que está ganando. Canta pues una familia mientras traen la tarta para celebrar el cumpleaños de su niño pequeño. Canta el joven enamorado como Gene Kelly en ese Cantando bajo la lluvia, después de haber arrancado el primer beso de amor a su enamorada.
Y nosotros, ante la experiencia de la belleza de Dios, de la grandeza de Dios, pues le cantamos, y hay canciones preciosas donde le decimos cuán grande es Dios, hasta la locura te amo, lo más grande es estar a tus pies, porque eres el Rey de Reyes, Señor de señores, y entonces yo te amo porque eres el número uno en mi corazón. Le estamos alabando a Dios. ¿Os dais cuenta que para alabar a Dios es necesario haber tenido la experiencia de su amor, lo que se suele decir tener un encuentro con Cristo? Por eso ese cristianismo, que es un cristianismo de acostumbramiento, ese cristianismo de obligación y de miedo al infierno, ese cristianismo donde no ha habido un encuentro con Cristo, es muy difícil que alabe a Dios y es muy difícil que entienda la alabanza a Dios. Les resulta muy difícil porque no es algo práctico, porque les parece como exagerado. A lo mejor no le parece exagerado que miles de personas se pongan a cantar y a bailar en un estadio porque una pelota ha entrado en 3 palos, pero sí les parece exagerado que los hombres y los cristianos cantemos y bailemos ante Dios al descubrir su belleza. Es raro y sin embargo eso ha sucedido siempre. El libro segundo de Samuel cuenta que la primera vez que el Arca de la Alianza entra en Jerusalén, después de haber acompañado a la salida del éxodo al pueblo de Israel durante siglos, el rey David estaba feliz. Todo el pueblo estaba cantando con cítaras, arpas, panderos, sonajas y platillos. Y en un momento dado, el rey David se quita todos los ornamentos reales, se queda con una sencilla túnica de lino y se pone a bailar con todas sus fuerzas ante la belleza de aquel momento y ante la grandeza de un Dios que estaba entrando en la ciudad santa de Jerusalén, donde su hijo construiría luego el templo. Y sin embargo, hay una mujer, que es la hija del rey Saúl, que además era su mujer, que desprecia a David en su corazón. Le parece que aquello es exagerado, le parece que aquello no es propio del rey y le desprecia y luego se lo echa en cara. Y cuenta el libro de Samuel, el capítulo termina diciendo que aquella mujer nunca tuvo hijos. Es decir, que aquello era estéril, mientras que la alabanza es una oración que nos hace profundamente fecundos. El libro de Génesis cuenta cuando Sara tuvo a su hijo que Dios le hizo bailar de alegría. La alabanza es la oración más fecunda. Y es que la alabanza requiere una disposición interior de sencillez y de pureza de corazón. Por eso continúa el catecismo diciendo que la alabanza participa de la bienaventuranza de los corazones puros que aman a Dios en la fe antes de verle en la gloria. Es la alegría de los que saben, como los niños, asombrarse y desprenderse de los respetos humanos, de la imagen propia, de la imagen que puedan tener los demás de uno mismo, de las formas, para simplemente dejar correr en esa oración, desde lo profundo de uno mismo, la alegría ante la belleza de Dios. Y entonces nos hacemos como niños, entusiasmados, porque dice el Señor, y es verdad, que de los que son como los niños es el reino de los cielos, mientras que los mayores, los que tienen el corazón avejentado, aquellos que son incapaces de asombrarse, son también incapaces de alabar. El resultado de la alabanza es una multitud de personas que declaran la grandeza de Dios con todo entusiasmo y con toda espontaneidad, y que puede resultar a veces un poquito caótico, pero es una oración preciosa, muy auténtica y muy profunda, la oración de alabanza. Lo primero que sucede al alabar a Dios es que colocamos a Dios en su sitio. Ponemos al Señor como el centro de nuestra vida, como lo más grande, lo más importante. Y entonces todo lo demás se coloca también en su sitio. Y nuestros problemas, que a veces nos ahogan tanto, comienzan a resultar ridículamente pequeños. Nos podemos reír de un problema económico, hasta de un problema de salud, al darnos cuenta y al sumergirnos en la omnipotencia de Dios, tanto que todo se nos hace muy poca cosa. Nos sorprende de lo pequeños que son las cosas que a veces nos quitan la paz cuando alabamos a Dios. También misteriosamente, en medio de las canciones de alabanza y de las aclamaciones o de las palmas o de los bailes, experimentamos un silencio interior muy grande y un recogimiento enorme, porque por primera vez en nuestra vida estamos saliendo verdaderamente de nosotros para sumergirnos en Dios, y hay una presencia de Dios muy grande en la oración de alabanza, por muy movida o a veces un poco estruendosa que pueda ser. Y entonces viene lo mejor.
El Catecismo dice que mediante la alabanza el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. Es la unión del Espíritu Santo a nuestro espíritu, que se ha desplegado hacia el Señor como una antena parabólica o como un telescopio astronómico de esos gigantescos. Y entonces en ese abrirse a Dios, el Espíritu Santo, Romanos 8, dice que da testimonio a nuestro espíritu y que comienza a decir, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. No eres hijo de tus problemas, no eres hijo de tus miedos, no eres hijo de tus traumas, no eres hijo de lo que los demás piensan de ti, de lo que has hecho, de lo que tienes, de lo que logras, del aplauso que tienes de los demás. No, eres hijo de Dios. Es lo que en lenguaje teológico se conoce como la filiación divina. Es decir, la experiencia de sabernos hijos de Dios, que se nos hace tan evidente y que se nos impone de tal manera que podemos terminar como San José María cuando iba en el tranvía diciendo Abba, 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 Padre. Él lo cuenta el 16 de octubre de 1931. Dice él, sentí la acción de Dios que hacía germinar en mi corazón y en mis labios con una fuerza de lo imperiosamente necesario esta tierna invocación, Abba Pater. Estaba en un tranvía. Probablemente hice aquella oración en voz alta y anduve por las calles de Madrid quizá 1 hora, quizá 2, no puedo decirlo, el tiempo se me pasó sin sentirlo y debieron tomarme por loco. Y entonces estuve contemplando con luces que no eran mías esta asombrosa verdad, que quedó encendida como una brasa en mi alma para no apagarse nunca, la conciencia de ser hijos de Dios, Abba Pater, soy hijo de Dios. Y es como un círculo virtuoso, ¿sabes? Que en la alabanza descubrimos que somos hijos de Dios y de la experiencia de sabernos hijos de Dios brota la alabanza con más fuerza todavía. Y esa es la alabanza de Cristo en Mateo 11, cuando exclama, te doy gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Es el corazón de Cristo que está alabando la grandeza de su Padre Dios, la bondad de su Padre Dios, la misericordia de su Padre, que se derrama a los más pequeños. Por eso el Papa Francisco añadía en enero de este año, de 2021, que la alabanza no es solo para los momentos buenos, sino que debe ser practicada en todos los momentos de la vida, cuando la vida nos colma de felicidad, pero también cuando en los momentos difíciles, momentos oscuros, en los que el camino sube cuesta arriba, porque en esos momentos Dios es grande, hermoso, bueno, nos libera de la angustia en la oración de alabanza. Os cuento mi experiencia. Yo soy sacerdote de hace 17 años, es decir, que llevo toda la vida, desde que nací, rezando. He rezado mucho con los salmos, la oración de laudes, que significa literalmente alabanza, y he celebrado la misa desde que era sacerdote y antes he ido a misa, y es una oración de alabanza, y sé perfectamente que es una oración de alabanza, y sin embargo no había experimentado este tipo de oración hasta hace muy poquito. Fue hace unos años, estábamos haciendo alfa en la parroquia con un grupo de hombres y teníamos muchos invitados. Estábamos encantados al ver lo que el Señor estaba haciendo con nosotros. Aquel día teníamos como invitados a los responsables de alfa en España, un matrimonio, Tote y Cristi, que son estupendos. Y yo le decía a ella, oye, enséñanos a alabar, porque yo había oído hablar mucho de la oración de alabanza y sin embargo nunca lo había hecho, y le preguntaba, enséñanos a alabar. Entonces ella pues, nos enseñó, hizo un taller de alabanza, que fue muy sencillo, en realidad era como una tontería. Nos puso a todos en pie y nos decía, vamos a recitar el Gloria de la misa. A ver, ¿qué se dice en el Gloria? Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Decía ella, pues muy bien, ¿por qué más cosas le alabarías al Señor? Pues porque es bueno, te alabo. Díselo, porque eres grande, te alabo. Oye, díselo tú también, porque estás haciendo cosas preciosas, te alabo. Y ahora vamos a decírselo todos, ¿no? Y entonces en un momento dado dijo, venga, la de 3, vamos a alabar todos al Señor, cada uno por lo que le dé la gana, sin orden ni concierto, sin seguir una pauta, sin hacer turnos, simplemente todos al mismo tiempo vamos a decirle al Señor que le alabamos. 1, 2 y 3. Y empezamos a decirle al Señor que le estábamos alabando por todo lo que estaba haciendo, por lo que habíamos vivido en los viajes, por las circunstancias que estábamos viviendo en ese curso alfa,
por cómo estaba el Señor cambiando la vida de unos y de otros. Empezaba a brotar de nuestro corazón ese asombro que ya lo teníamos, pero que nunca se lo habíamos expresado. A lo mejor habíamos pedido, habíamos dado gracias, en ocasiones habíamos pedido perdón porque no estábamos a la altura, porque nos sentíamos a lo mejor un poco desbordados por lo que el Señor estaba haciendo, pero nunca le habíamos dicho directamente: te alabo, te bendigo, te doy gracias. Comenzamos a decírselo, fueron nada, unos minutos, 5 o 6 minutos, no sabría decir. Sin embargo, cuando aquello terminó, nos dimos cuenta que había pasado algo sorprendente, que habíamos rezado de una manera nueva, distinta, y desde entonces todos los que estábamos ahí quisimos volver a repetirlo y empezamos a juntarnos en las casas, en mi casa y en alguna otra, para decirle al Señor que le alabábamos. Nos sentíamos un poco torpes al principio. Yo a veces digo un poco de broma que era como un matrimonio recién casados en el viaje de bodas, que había mucha intimidad, había mucha emoción y había mucha torpeza. Éramos muy torpes alabando al Señor, pero lentamente fuimos aprendiendo a componer alabanza. Utilizábamos las oraciones de misa: gloria a ti, Señor, bendito seas por siempre, Señor, te alabamos, te bendecimos, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Después comenzamos a utilizar palabras de los salmos, que son tan bonitos: tú eres mi roca, mi alcázar, mi libertador, refugio mío, mi fuerza salvadora, mi auxilio, mi baluarte, el Dios de mi vida. Pues alabábamos con canciones que hemos ido aprendiendo, y la alabanza se fue haciendo más grande, más bonita, más espontánea, más larga, y enseguida se nos hizo el tiempo muy corto. Se hace muy corto el tiempo cuando alabas al Señor. Es verdad que hay que desprenderse, os decía antes, que es un desprendimiento, porque claro, si te pones a pensar en ti mismo, que estás haciendo el ridículo porque a lo mejor estás ahí dando palmas o bailando o cantando, pues entonces no alabas. Y si te pones a pensar en lo que va a pensar el de al lado, en cómo vas a quedar, en qué va a pensar de ti, pues tampoco alabas. Pero es que eso no es hacerse niños. Los niños, yo creo que no piensan nada de eso. Simplemente ante la grandeza de su padre, pues se ponen a decirle lo bueno que es, lo grande que es, lo hermoso que es, y de ahí brota y surge la alabanza. Las alabanzas están creciendo mucho en la Iglesia católica. Son sobre todo como consecuencia, alguna vez comentaba el Papa Francisco en el año 2014 en la audiencia, que como consecuencia un poco de la renovación carismática, pero en realidad es una oración que es para toda la Iglesia, como hemos visto en el catecismo, en ese punto del catecismo que os estaba contando. Es verdad que la Iglesia católica, de alguna manera, a veces hemos quedado un poquito como asombrados, sorprendidos, como cautivados por la fuerza de la eficacia de los sacramentos. Y hemos centrado a veces toda nuestra pastoral y toda nuestra vida cristiana en los sacramentos, en el bautismo, en la misa, en la confesión, en la oración personal también mucho, pero a veces nos ha faltado mucho de la oración comunitaria. Últimamente crecen en la Iglesia las adoraciones en las parroquias, y es precioso ante la grandeza de Dios hacerse pequeño y decirle a Dios lo bueno que es en la intimidad del corazón, cada uno personalmente, ante la custodia, en las noches de adoración con el Santísimo, en esos grupos de adoración nocturna o en esas adoraciones en las parroquias ante la custodia, con algunos cantos, con algunas meditaciones. Es precioso, pero al mismo tiempo que ante la grandeza de Dios uno se hace pequeño, al descubrir que ese Dios que es tan grande es tu Padre, uno puede, por así decir, venirse arriba. Y entonces empieza la alabanza. Y la alabanza delante del Señor es una oración preciosa. Quizá la hemos visto más en el ámbito evangélico, en el ámbito protestante. Ellos, claro, no tienen los sacramentos. Entonces se concentran en las oraciones personales y las asociaciones comunitarias, y le dan mucha fuerza y tienen muchas canciones y lo hacen pues muy bien, la verdad que lo hacen muy bien, pero les falta tantísimo. Nosotros que tenemos a la Virgen, que tenemos la Eucaristía, que tenemos el magisterio, que tenemos la jerarquía, que tenemos los sacramentos, sin embargo a veces quizá por faltarnos esa oración anterior de alabanza, de adoración, no lo entendemos bien. Por eso es un paso adelante para aprender a vivir la Santa Misa, para desarrollar nuestra vida cristiana, poder entrar en oraciones de alabanza, donde lo mismo que le decimos en la misa, lo mismo que recitamos en los salmos, cuando rezamos la liturgia de las horas, los laudes, lo mismo que hemos contemplado 1000 veces,
comienza a ser vida dentro de nosotros. Y entonces cobra vida, porque ya son palabras que brota del entusiasmo de mi corazón y que pronuncio al Señor una y otra vez junto con mis hermanos. Cuando yo no sé lo que decir, mi hermano que está al lado está hablando en voz alta. Yo hago suyas mis palabras y disfruto con mis palabras. Y el Señor, como decía el catecismo, se derrama. Comienza entonces la presencia de Dios. Comienza entonces la experiencia de la gloria, que han llamado algunos autores, de la gloria de Dios, del silencio de Dios. En esa alabanza vienen también los carismas, en esa alabanza viene el don de lenguas, que es una forma de alabar al Señor preciosa, donde ya uno ha cedido hasta el control de sus propias palabras y empieza ese gemido inefable que dice San Pablo en Corintios 14, en Romanos 8, comienza una oración que es pues de niños pequeños que están entusiasmados con el Señor. ¿Me parece? Que precisamente en estos momentos en los que hay tantas dificultades, donde tenemos tantos problemas, donde a veces las circunstancias exteriores nos pueden hundir, nos pueden pesar tanto, donde a veces las preocupaciones interiores y los miedos y las angustias nos pueden sumir como en tristeza y en oscuridad, hacer una opción por mirar a Dios, por reconocer su grandeza, por alabarle, por bendecirle, por dejarnos llevar por la experiencia de su amor, por levantar las manos y decir lo bueno que es y lo grande que es poder resultar profundamente liberadora para toda la Iglesia. Y es testimonio de una presencia, de una vida que el mundo necesita comprender y necesita ver dentro de nosotros. Creo que cuando Cristo dice que he venido a traer fuego a la tierra y que quisiera que ya estuviera ardiendo, se refiere a este amor que muchas veces no se ha visto en los cristianos, porque demasiadas veces lo que han visto los demás en nosotros ha sido pues obligación, miedo, temor, costumbre, tradición. A este amor que es fuego, y que es fuego que arde y que me mueve y que me empuja y que me arrastra. Dice el Señor en el Evangelio que los que se dejan llevar por el Espíritu son como el viento, que no saben de dónde vienen ni a dónde vas, porque realmente son muy sorprendentes. El Espíritu Santo nos transforma, nos lleva, nos empuja, nos levanta. Este es el fruto de la oración de alabanza para nosotros, para la Iglesia y para el mundo entero. Yo os invito a la alabanza. En vuestras casas, personalmente, que os pongáis los cascos, que busquéis algunas canciones de alabanza, aunque sean protestantes. Normalmente los protestantes, nuestros hermanos evangélicos, utilizan letras de la Biblia, así que pues, se pueden cantar muy bien. Recitando los salmos también de vuestras Biblias en casa, que no os dé miedo saltar, cantar, bailar, decirle al Señor lo bueno que es. Os invito a la alabanza en vuestras parroquias o en las comunidades religiosas. En tantos sitios se rezan los laudes, que es una oración de alabanza preciosa. Significa laudes, literalmente, alabanza. Y son salmos que alaban a Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, porque mi alma está sedienta de ti, y mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Os invito a la alabanza en la Iglesia con los hermanos, a que busquéis grupos de hermanos con los que podáis alabar delante del Señor, delante del Santísimo, cantando sin ningún miedo. Os invito a la alabanza sobre todo en la familia y con vuestros hijos, con una guitarra entre las manos o con unas canciones en YouTube o en la tele, como queráis, con una vela encendida, diciéndole al Señor lo bueno que es. Vosotros pensáis que unos niños que ven a sus padres cantando, saltando, entusiasmados por la grandeza de Dios, no van a recibir la fe. ¿Pensáis que hay una mejor manera de manifestarles el amor de Dios y de transmitirles la fe que cantando y dando palmas con ellos por el amor de Dios? Como a Pablo y a Silas, en aquella cárcel, después de aquella paliza y con los pies encadenados, la oración de alabanza les liberó por completo, les sacó de todos los problemas y les concedió la libertad. Así también a nosotros el Señor en este siglo XXI, en estos años tan complicados que estamos viviendo, la oración de alabanza nos va a sacar de la oscuridad y nos va a llevar a la luz y a la certeza de sabernos hijos de Dios, herederos de Dios, niños pequeños en los brazos de un Dios tan bueno. Que Dios os bendiga.